Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. La carta secreta de Cenk Torun a Mahsine Meravet sacude las redes. Nadie esperaba estas palabras. En las últimas horas, una noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Cenk Torun, el reconocido actor turco conocido por su papel inolvidable en la televisión de los años 90, ha vuelto a escribirle una carta a Mahsine Meravet, la misteriosa mujer que conquistó su corazón. Esta segunda misiva, filtrada a través de un amigo cercano de Mahsine, ha capturado la atención de miles de fans y ha reavivado rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, un capítulo no cerrado en sus vidas. La carta comienza con una frase que ha sido replicada en todas las plataformas: "No puedo fingir que no siento nada cuando pienso en ti cada noche". Con estas palabras, Cenk parece abrir su corazón sin filtros, dejando ver una vulnerabilidad que pocas veces ha mostrado en público. Según fuentes cercanas, Mahsine recibió la carta hace 3 días y se habría emocionado al leerla. En una conversación privada que ahora ha sido compartida en varios programas de televisión, Mahsine habría dicho: "No esperaba esto, después de tanto tiempo, sus palabras me llegaron muy profundo". El contenido de la carta no solo habla de sentimientos, sino también de errores del pasado. Cenk admite: "Fallé muchas veces, pero nunca dejé de pensar en lo que podríamos haber sido". Esta frase ha sido analizada por expertos en lenguaje corporal y psicólogos invitados a programas de actualidad, quienes coinciden en que Cenk atraviesa una etapa de reflexión y posible redención emocional. En otra parte de la carta, el actor escribe: "Recuerdo cómo reías cuando mirabas el mar desde la ventana, esa imagen nunca se borró de mi mente". Esta evocación de un momento íntimo ha sido vista por muchos como una muestra de que Cenk no solo extraña a Mahsine, sino también la paz y la autenticidad que encontraba a su lado. Los fans, especialmente las mujeres entre 40 y 65 años, han reaccionado con gran emoción. Comentarios como "ojalá todos los hombres tuvieran el valor de decir lo que sienten" o "Cenk me ha hecho creer de nuevo en el amor verdadero" han inundado los foros y los videos de reacción. Por otro lado, Mahsine no ha emitido ninguna declaración oficial, pero se sabe que ha sido vista muy pensativa en los últimos días, evitando a la prensa y cancelando una aparición programada en un evento benéfico. Algunos interpretan este silencio como una señal de que la carta ha tenido un impacto significativo en ella. En medio de este torbellino mediático, algunos periodistas han logrado comunicarse con allegados tanto de Cenk como de Mahsine. Uno de ellos reveló que el actor no buscaba que la carta se hiciera pública, pero que a veces, lo que el corazón expresa con tanta intensidad no puede quedarse oculto por mucho tiempo. Esta afirmación ha generado aún más teorías sobre si el filtrado fue realmente accidental o una forma velada de enviarle un mensaje directo a ella. Los programas de chismes más populares del país han dedicado segmentos enteros al tema, analizando no solo el contenido emocional de la carta, sino también el trasfondo histórico de la relación entre ambos. Recordemos que Cenk y Mahsine fueron vistos juntos por última vez en público hace casi 8 años, durante un festival internacional de cine en Marrakech. En aquel entonces, su conexión era evidente: miradas cómplices, risas espontáneas, y una cercanía que traspasaba las cámaras. Pero, ¿qué ocurrió después? Según informes de la época, las diferencias culturales, la presión mediática y los compromisos profesionales en distintos continentes comenzaron a erosionar la relación. A pesar de ello, nunca hubo una declaración oficial de ruptura. Simplemente, dejaron de aparecer juntos. Y ahora, con esta carta, parece que Cenk ha decidido reabrir un capítulo que muchos creían cerrado para siempre. Uno de los fragmentos más comentados dice: "Tal vez fue el miedo lo que nos separó, o quizás fue el destino queriéndonos enseñar algo antes de permitirnos volver a encontrarnos". Esta reflexión ha sido interpretada como una muestra de madurez emocional por parte del actor, quien ha pasado por momentos difíciles tanto en lo profesional como en lo personal en los últimos años. Mientras tanto, Mahsine ha mantenido un perfil bajo,
pero eso no ha impedido que sus redes sociales se llenen de mensajes de apoyo. Muchos seguidores le escriben instándola a seguir su corazón, mientras otros le aconsejan cautela. Entre los mensajes más repetidos está: el amor verdadero no siempre llega cuando queremos, pero sí cuando estamos listos para recibirlo. En una reciente entrevista, una amiga cercana a Maazine comentó fuera de cámara que ella aún conserva una caja con recuerdos de su tiempo con Cenk, fotos, cartas antiguas y pequeños objetos que compartieron. Nunca lo olvidó del todo, aseguró la fuente. Esto, por supuesto, ha intensificado la esperanza entre los fans de una posible reconciliación. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías. Algunos usuarios aseguran que esta carta es solo la primera de una serie que Cenk estaría preparando, como si se tratara de capítulos de una novela romántica escrita en la vida real. Otros creen que se trata de una estrategia previa al lanzamiento de un proyecto cinematográfico, aunque los representantes del actor lo han negado rotundamente. Lo cierto es que las palabras de Cenk han calado hondo en una audiencia que parece hambrienta de historias de amor sinceras, de emociones reales en un mundo cada vez más marcado por lo superficial. Incluso algunos psicólogos han intervenido en debates televisivos señalando que este tipo de declaraciones públicas pueden tener un efecto positivo en quienes han dejado asuntos emocionales sin cerrar. Una psicoterapeuta invitada al programa Noches de Corazón explicó: lo que hace Cenk al escribirle abiertamente a Maazine es también un acto de reparación personal. Está reconciliándose con su pasado, y eso es algo que muchas personas deberían considerar hacer, aunque no tengan cámaras observándolos. En otra sección de la carta, el actor menciona una frase que ha tocado una fibra sensible en muchas personas: si me dieras una sola tarde contigo, prometo no hablar del ayer, solo de lo que podríamos construir desde el ahora. La frase ha sido compartida miles de veces y transformada en imágenes, memes románticos y hasta canciones improvisadas por músicos emergentes en TikTok. La posibilidad de un reencuentro entre Cenk y Maazine ha motivado incluso campañas simbólicas de apoyo. Algunos fans han comenzado a dejar flores frente al antiguo café donde se dice que tuvieron su primera cita en Estambul. Otros han creado una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a recopilar recuerdos de su historia de amor, con el hashtag #VuelveCenkYMaazine. En contraste, algunos críticos más escépticos advierten que no deberíamos romantizar demasiado una historia que también tiene aspectos dolorosos. A veces lo más saludable es dejar el pasado donde está, opinó una columnista en un diario de gran tirada. Sin embargo, esa visión no parece opacar el entusiasmo popular. Cenk, por su parte, ha sido visto saliendo de un estudio de grabación en los últimos días, y hay rumores de que podría estar trabajando en un proyecto artístico inspirado en su historia con Maazine. Algunos incluso especulan con la posibilidad de un monólogo teatral o una serie basada en cartas de amor reales. Mientras tanto, los seguidores de ambos esperan. Esperan un gesto, una respuesta, una foto, una señal. Porque en el fondo, más allá del morbo o la curiosidad mediática, esta historia ha tocado algo profundo: el anhelo universal de recuperar lo perdido, de sanar las heridas con palabras sinceras, de volver a sentir. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que ha tocado tantos corazones. Hasta la próxima, queridos amigos.